presentamos su programa Bendecidos para Bendecir, conducido por los esposos Lisandro y Carmen Aguilar, miembros de Comunidad Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que los siguientes minutos sean de bendición para su vida y familia. Ya con ustedes su programa Bendecidos para Bendecir. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué placer nuevamente el poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Muy agradecidos, llenos de gozo precisamente por la oportunidad de ver un día más su misericordia en nuestras vidas. Agradecemos a todos aquellos que están ya en sintonía del 100.3 FM Nueva Vida, por aquellos también que nos hacen el favor de seguirnos a través de nuestra página de Facebook, nuestra transmisión en vivo, Bendecidos para Bendecir, y todos aquellos hermanos que nos ven a través de sus pantallas por Canal 34, Telemaya, por medio del sistema de cable Sistecom. Muy buenos días. Qué bendición el poder traer un día más la palabra del Señor. Hoy vamos a iniciar invitándoles que nos acompañen con esta oración para que juntos podamos proclamar el nombre del Señor y que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Nuestro bendito y amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado. Tus misericordias, dice tu palabra, que son nuevas cada mañana. Y por eso hoy nos levantamos y nos declaramos en victoria, Señor, que tú vas adelante como ese poderoso gigante, Señor. Dice tu palabra de que tú fijarás los ojos en nosotros y nos mostrarás el camino. Muéstranos el camino, mi amado Señor. Permítenos acercarnos a ti, a ese trono de tu gracia, ir confiadamente, Padre, por el oportuno socorro y darte gracias por todas tus bendiciones, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda penetrar en los corazones y que se haga viva en cada una de las personas que nos escucha y que corra como ríos de agua viva, Padre. Que corra esta palabra, Padre, para que cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestro propósito, Padre Celestial, y que un día podamos regresar contigo. En el nombre de Jesús, amado Padre, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Y desde ya muchas gracias a todos aquellos que están conectándose y nos están enviando sus mensajes. A mi querido amigo y hermano bombero Neri Aldana, un placer, bendiciones Neri, donde te encontres, Dios te bendiga. A nuestro querido primo Edgar que nos sintoniza desde Nueva York, gracias por estar siempre ahí con nosotros pendiente y vernos cada sábado. Querido hermano Luis González, gracias por tus bellas y finas palabras, que Dios te bendiga. Gracias también por estar siempre al tanto de nuestro ministerio de la palabra del Señor que traemos todos los sábados. Carlos Hernández, gracias por estar también activo y sintonizando. Hace 8 días empezamos nuestra enseñanza sobre el propósito que Dios tiene para nosotros los cristianos y empezábamos diciendo que encontramos en la Biblia ciertos aspectos importantes para poder llegar a alcanzar el propósito verdadero de un cristiano. Y nosotros les compartíamos 5 aspectos importantes que encontramos en la Biblia. Los primeros 2, el primero fue la mayordomía, cómo el Señor nos ha hecho administradores del reino, cómo el Señor nos ha dado la oportunidad de administrar nuestros dones, cómo el Señor nos ha dado la oportunidad de administrar riquezas. Y mirábamos el ejemplo de José, el soñador. Veíamos cómo el Señor le dio la potestad y la bendición de poder administrar completamente una nación, que fue la nación de Egipto. Y para terminar este pequeño resumen, entonces después de la mayordomía nosotros pudimos ver el otro aspecto, y el otro aspecto que nosotros vimos fue el sacerdocio, cómo el Señor nos manda a ejercer el sacerdocio dentro de nuestra casa primeramente como primer ministerio, y luego pues ejercerlo durante el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Ser sacerdote implica muchas veces el poder dar ese buen consejo que tanto necesitamos. Y nos quedamos precisamente ahí, ¿verdad, queridos hermanos? En esos 2 aspectos principales. Entonces, hoy queremos completar los otros 3 aspectos, si el Señor
nos favorece con el tiempo y si así el Espíritu Santo nos lo permite. Así que después de este pequeño resumen vamos a dar inicio ya de lleno a nuestro estudio, no sin antes pedirles que juntamente con nosotros y como todos los sábados podamos disponer nuestro corazón en alabanza para que nosotros podamos conectarnos con el Señor a través de nuestra adoración. Así que por favor guíennos a través de, en este momento, a través de la alabanza que vamos a escuchar. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones. Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición, que el yugo se pudra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Está el poder. Gloria a Dios.
Gracias, Padre Celestial, porque nos permites en esta mañana poder llevar tu palabra, mi Señor. Que el Espíritu Santo fluya en nosotros y que pueda llevar ese alimento espiritual que tanto necesitamos hoy en día. Te pedimos, Padre, que nos uses como instrumento, Señor, y que no seamos nosotros, sino que sea solamente tu palabra la que en esta mañana se pueda escuchar. Te pedimos que abras los oídos y los ojos espirituales de todos aquellos, Señor, que por una u otra razón han endurecido sus corazones. Que llames, Señor, al afligido, que llames al angustiado, que llames, Señor, a aquel que está pasando por esas pruebas, por esas tormentas, para que escuchen tu palabra y sepan que solo en ti podemos encontrar refugio. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Te bendecimos y te glorificamos. Amén. Un querido saludo para nuestro amado pastor Edgar Ventura, que nos está escuchando en esta mañana. Gracias, pastor. Gracias a nuestra querida hermana y amiga Lupita Rosales. Bendiciones. Y a mi hermana Cristina, que también está sintonizando este programa. Hoy en la mañana, como todos los sábados, compartíamos en nuestro grupo de hombres con propósito, y el Señor puso una palabra en mi corazón que la quise compartir con ellos, y hoy le quiero pedir a mi amada esposa que me haga el favor de compartirla con ustedes también. Está en Romanos capítulo 8, verso 28 al 31. Entonces, por favor, el que tenga su Biblia o el que acostumbre a anotar, hágame el favor de acompañarnos en esta cita, y con esa vamos a empezar nuestra enseñanza. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vean qué poderosa palabra, queridos hermanos, con la que iniciamos hoy. O sea, el Señor ya te ha llamado, el Señor ya nos ha predestinado, el Señor ya nos ha justificado. Y ahora es cuestión de nosotros que podamos ser glorificados a través de su palabra y a través del propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Yo no puedo continuar con esta enseñanza sin recordarles lo que dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es un título que el Señor nos está dando, queridos hermanos, y este título lo hemos conseguido y nos lo hemos ganado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Este programa de radio el Señor puso en nuestro corazón para que nosotros podamos llevar el Evangelio de Cristo a todos aquellos que nos puedan escuchar, a todos aquellos que quizás no se congregan, que quizás por casualidad estaba buscando en la radio algo y escucha este programa, o para todos aquellos hermanos que por una u otra causa han perdido la comunión, han perdido el acercamiento con nuestro Señor Padre, pero que ya lo conocen. Este programa, ese es el objetivo, que nosotros podamos llevar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas para poderlas compartir con ustedes. Y por eso es que se llama Bendecidos para Bendecir, porque hemos sido bendecidos por la sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que sea de su agrado, que nosotros llevemos el día de hoy estos otros 3 factores que nos hacían falta. Muchísimas gracias a nuestra amiga Jessie Guevara por seguirnos, a mi madre que nos está escuchando en esta mañana. Un fuerte abrazo, bendiciones. El otro aspecto importante, queridos hermanos, después de la mayordomía y el sacerdocio, es ser discípulo. Yo los pongo en orden solo por poderlos llevar a sus casas, a sus corazones, pero cada uno de ellos es de suma importancia y uno depende de otro. Discípulo, ser discípulo, dice, es un propósito indispensable en la vida del hombre cristiano o mujer cristiana. Prepararnos y preparar a otros es uno de los mandatos que Jesús nos ha confiado.
No todos los creyentes son discípulos, y esto es algo que en la actualidad nos afecta como cristianos. Un ejemplo sencillo podrían ser los 4,000 que recibieron panes y peces. Ellos son creyentes. Y discípulos son los que salen a pescar los peces, como lo fueron los 12 apóstoles, que salieron ya no a pescar peces, sino que ahora a pescar hombres. Y fueron llamados precisamente a esa función, a ser pescadores de hombres. Dicho esto, podemos ver cómo en la Biblia encontramos un llamado específico a ser discípulos, no solo oidores, sino también hacedores. Queridos hermanos, muchas veces nosotros confundimos el hecho de solo ir a la iglesia y escuchar nuestras prédicas, escuchar los sermones, y eso no nos hace ser discípulos del Señor. El Señor fue claro y nos dijo que vayamos a todo lugar. Él dijo, y en la Biblia dice naciones, pero Él nos manda a ser discípulos. Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, entonces uno de nuestros propósitos en la vida como cristianos es ser discípulo de Cristo. Y discípulo de Cristo significa ser seguidor de Cristo, vivir como lo hizo el Maestro, como lo hizo Cristo. En el original, en el griego, precisamente eso es lo que podemos ver. Nos explican que cuando a mí me decían que yo era un seguidor, era porque yo tenía a un maestro. Entonces, un discípulo era aquel que seguía a cierto maestro. Un ejemplo claro que le puedo poner antes de Jesucristo es Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía discípulos que le seguían a él, le seguían por doctrina, y esa doctrina era una forma de vivir. Entonces, si yo soy discípulo, porque soy seguidor de Cristo, yo tendría que tener una disciplina de vivir como vivió Jesús. Qué tremendo, ¿verdad, queridos hermanos? Y cuando uno se pone a pensar eso, dice, wow, ¿y cuándo yo voy a poder ser como Cristo? Pues precisamente el Señor nos da la oportunidad de ser imagen del Señor aquí en la tierra y de poder tener un corazón de amor, porque cuando a Él le preguntan cuál es el principal o los principales mandamientos, Él fue claro y Él dijo, dos son importantes: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como discípulos y seguidores de Jesús, nuestro propósito es precisamente vivir bajo esas enseñanzas. Y dentro de esas enseñanzas que el Señor nos deja, como discípulos también nos insta a que nosotros discipulemos a otros. Lo que nosotros hemos recibido por gracia, demos por gracia. Yo he platicado con muchos amigos que son pastores y llegamos a la misma conclusión de que qué difícil es discipular a las ovejas hoy en día. Es bien complicado que las personas quieran tener esa intimidad, que quieran tener esa relación a través del discipulado. Yo como testimonio siempre he dicho que yo conozco y conocí mi propósito y estoy viviendo mi propósito junto con mi familia debido a el proceso de discipulado que recibí yo en la iglesia. Y la verdad que la honra y la gloria son para el Señor, porque yo viví lo que dice Romanos capítulo 8, donde dice, Él me predestinó, Él me llamó y me justificó, y yo entendí eso en mi discipulado. Porque, gloria a Dios, nosotros encontramos una iglesia que todavía tiene como principios y base sólida en la formación de la congregación el discipulado. Nosotros tenemos que aprender como discípulos para qué me sirve la Biblia. Yo tengo que aprender como cristiano por qué es importante orar, por qué es importante amar a mi prójimo, por qué es importante conocer mis dones, por qué es importante servirle yo al Señor en el cuerpo de Cristo. Y queridos hermanos, todo eso lo vamos a encontrar únicamente a través de la enseñanza de nuestra doctrina en un discipulado. De nada me sirve tener a mí a una iglesia con 600 personas si solo 2 son discipulados.
Y no digo que está mal que usted tenga lleno un templo con personas, pero el Señor no me mandó a llenar templos. El Señor me mandó a ser discípulos de Jesús. Ese es el verdadero llamado que nosotros tenemos. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para que usted haga discípulos, primero tiene que ser, ¿qué? Discípulo. Y eso es uno de los propósitos fundamentales en nuestra vida, querido hermano. El que el Señor nos dé la oportunidad de primero nosotros ser discípulos, para luego nosotros discipular a otras personas. Yo he platicado con personas que tienen años de ser cristianos y que no conocen la palabra. Yo he platicado con personas que son cristianos de muchos años y que jamás en su vida han leído por lo menos una vez la Biblia. Y quizás, queridos hermanos, esta palabra sea un poquito fuerte, pero la verdad es de que si nosotros no buscamos verdaderamente ser cristianos y seguir el ejemplo de Jesús, entonces no estamos haciendo nada. El Señor nos muestra en la Escritura cómo Él oraba al Padre. Y lo vemos en los 3 evangelios, cómo el Señor antes o después de hacer los milagros, Él le oraba al Padre. Entonces, no entiendo por qué nosotros, si somos discípulos, cristianos seguidores de Cristo, a nosotros nos cueste entender que tenemos que orar. Yo sé que hay muchos ataques, yo sé que hay una guerra espiritual, pero ¿cuándo vamos a poder comprender que nosotros vamos a poder empoderarnos en el amor de Cristo y tomar esa armadura que el Señor nos ha dado, como lo vemos en Efesios, en el capítulo 6, para combatir esos demonios? Porque nuestra lucha no es contra carne, dice. Pero si yo no estoy empapado en lo que la Biblia tiene para mí, si yo no sigo el ejemplo que el Señor Jesucristo dejó para mí, entonces, queridos hermanos, yo dejo de ser un discípulo. Yo soy como esos 4,000 que ellos seguían a Jesús porque Jesús hacía milagros. Ellos seguían a Jesús porque Jesús les daba de comer. Pero en realidad no vivieron el evangelio de Cristo. Entonces fueron solo oidores y no fueron hacedores, como dice Santiago. Y hoy, queridos hermanos, este tiempo es un tiempo en el que nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo. Hoy estamos viendo calamidades, desastres naturales, pandemias, una sociedad dividida, una sociedad quebrantada, donde la vida del ser humano ya no vale pero nada. Este es el momento, queridos hermanos, en el que nosotros tenemos que buscar a Cristo y ser como Cristo. Que nosotros, los cristianos, saquemos la bandera de Jesús y digamos, nosotros no somos iguales a los demás. Nosotros estamos aquí parados en el fundamento y en la fe de Jesús. Y nosotros somos el cambio. Nosotros amamos a aquellos que nos han estado haciendo daño. Nosotros oramos por aquellos que están pidiendo nuestras cabezas. Nosotros declaramos que en nuestro hogar y en nuestra familia habrá paz y amor en el nombre de Jesús. Porque eso vino a ser Jesús, queridos hermanos. Si nosotros vemos la historia y leemos la historia en el tiempo en el que nuestro amado Señor y Salvador vino, es parecido a lo que nosotros estamos viviendo. Y miren qué gozo y qué emoción da leer cuando Él dice: yo no vine por los que son salvos, yo vine por todos aquellos perdidos, por todos aquellos pecadores. Porque ¿acaso el sano necesita de un médico? Parafraseando, imagínense, querido hermano. Y esta semana que pasó, a mí el Señor me habló fuertemente a través de un pastor, y bendecimos la vida del pastor que vino de Las Vegas. Y el pastor me dice: mire, el mensaje de nosotros tiene que ser para los que no conocen a Dios, porque esa es nuestra gran comisión. Y miren, queridos hermanos, se encendió nuevamente en mí la chispa y dije: tiene razón, porque esa es una de las partes de ser discípulo, poder discipular a otros, poder enseñar la palabra del Señor,
poder hacer lo que el Señor hizo en nuestras vidas, en otros. Y a ti que me escuchas y que me miras y que el Señor ha cambiado tu vida, hay muchas personas a tu alrededor, hay muchas personas allá afuera que solo están esperando un ejemplo, y ese ejemplo es tu testimonio, que han pasado cosas tal vez iguales, o tú has pasado cosas peores de las que ellos están pasando. Entonces tú puedes con tu testimonio decirles: sí, hay un camino, y ese camino es Cristo Jesús. Yo sé por lo que tú estás pasando, y yo sé que el Señor te va a restaurar y te va a glorificar, porque Él ya te predestinó, Él ya te justificó, Él te hizo hijo tuyo. Y con los hijos del Señor nadie se mete. Y hay de aquel que se meta, porque un ejército poderoso acampa alrededor nuestro. Y hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Y quizás el Señor está poniendo estas palabras en mi boca, pero si tú tienes algún problema, alguna desesperación, alguna depresión, todo lo que te esté mortificando, querido hermano, yo puedo decirte que la única y el único camino y la única esperanza está en los brazos del Señor. Está en los caminos del Señor. Él es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos da esa revelación de su amor. Cuando nosotros llegamos confiadamente al trono de su gracia y permitimos que Él obre en nuestra vida y no nosotros querer obrar en Dios. Cuando nosotros comprendemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces nuestra actitud va a cambiar, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver cristianos, discípulos de su fe, y vamos a caminar el mismo camino, valga la redundancia, que Él caminó, enseñando y amando al necesitado. Y necesitado de palabra, querido hermano. Yo quizás no tenga mucho dinero en mi cuenta para irle dando a los necesitados, pero tengo lo que el Señor me dio, y es mi testimonio, y es mi amor, y poder ayudar a un hermano que lo necesita, poder ayudar a un hermano que no conoce el Señor, y que yo le pueda decir: yo comprendo por lo que estás pasando, yo un día lo pasé, un día me sentí como tú, un día sentí que mi vida no valía nada, y sentí muchas cosas, pero alguien me habló de Jesús, pero alguien me trajo a los caminos del Señor, y hoy puedo exaltar su nombre y decir: eso era yo, esto soy ahora, en el nombre de Jesús. Entonces, queridos hermanos, el discípulo precisamente es eso, vivir como vivió Cristo. Ser un seguidor de Cristo es seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces, uno de nuestros propósitos es precisamente seguir las enseñanzas de Jesús. Queremos compartir unas citas que hablan sobre esto. Mi esposa nos las va a compartir en esta mañana. Amén. En el libro de Lucas 14:27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Juan 13:35: en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En Mateo 28, del 18 al 20: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué poderosa es la palabra del Señor. A mí, yo me gozo, queridos hermanos, cuando leo la palabra del Señor y encuentro su dirección, y encuentro cómo lo que para mí antes era desconocido ahora es conocido. Cuando venimos al Señor Jesucristo, ese velo de la oscuridad, ese velo de la ignorancia, ese velo de la no revelación nos es quitado, y nosotros entonces podemos llegar a la palabra del Señor
Y es algo tan emocionante y tan hermoso, ¿verdad? Porque dice el Señor que el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, más claro no se puede decir. El que no tome su cruz, querido hermano, y deje de ser lo que has venido siendo, él no puede ser discípulo del Señor. El que no busque a Jesús verdaderamente en su corazón, no puede ser discípulo del Señor. Y por ende, si no soy discípulo, entonces yo no soy un cristiano verdadero. Como bien lo leyó mi esposa en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es que esto es maravilloso, queridos hermanos. Dice los judíos, pero no está diciendo todos los judíos, sino que los judíos que creyeron en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando yo vine a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, yo comprendí, queridos hermanos, que la Biblia, y eso es algo que yo en lo personal experimenté, no quiere decir que así sea, pero yo les estoy dando brevemente una porción de mi testimonio. Yo comprendí entonces que la Biblia para mí era mi manual de vida. Yo dije, bueno, entendí, si la Biblia no lo dice el Señor Jesús. Y lo más importante, y con esto quiero cerrar este tema de discípulo precisamente, es Mateo 28, donde Él nos manda a todas las naciones, queridos hermanos, ¿sí? Él nos manda a predicar el Evangelio a todas las naciones. Él nos manda a que nosotros podamos expandir el reino del Señor. Platicaba, como les digo, con este pastor que nos visitó hace 8 días aquí en Guatemala, y él me comentaba, él tiene 37 años de ministerio, de ser pastor, y él me dice, mire, cuando yo empecé en los caminos del Señor y a congregarme, en las iglesias se predicaba única y exclusivamente la enseñanza de la palabra. Yo crecí, dice este pastor, con enseñanzas de maestros bíblicos. Y hoy en día me dice, eso casi se ha perdido. Hoy en día la prédica, y no estoy criticando, queridos hermanos, pero la verdad, hoy en día la prédica es versicular. Hoy hay que dar una palabra de aliento, de motivación, para que los hermanitos no se vayan de la iglesia, porque el pastor entonces tiene algo en contra de mí. Pero hermanos, la palabra nos sirve para redarguir nuestros corazones, para confrontarme con lo que yo estoy haciendo mal. Entonces, cuando nosotros vamos al fondo de la palabra del Señor me confronta y me dice cuáles han sido mis pecados. Ese es el origen de la ley que el Señor le dio a Moisés, porque antes de Moisés todas las personas pensaban que actuaban bien. ¿Por qué? Porque no había un parámetro, no había algo que les dijera lo que estás haciendo es malo, y por eso el Señor dio la ley. Por eso es que nosotros tenemos la ley, y por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia y leemos cosas que nos confrontan y nos dicen, tú, Lisandro, estás pecando por esto y esto, ay no, mejor ya no leo esto porque qué miedo me da. La sangre de Cristo. La otra parte que tenemos que platicar, o el otro aspecto importante, queridos hermanos, de encontrar nuestro propósito, es ser siervo. Y este viene muy entrelazado con ser discípulo. Dice siervo, ser siervo es haber sido comprado por la sangre de Cristo en la cruz. Nuestra vida no nos pertenece. Tenemos un amo y Señor, y Él es Jesucristo Redentor. El verdadero siervo es aquel que con gusto realiza las tareas que el Señor le pide. Ahora aquí quiero hacer una pequeña pausa y que nosotros entendamos la palabra siervo, ¿verdad? Porque en realidad en el transcurrir de todas estas generaciones y de este tiempo que ha pasado desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, se han desvirtuado un poquito la terminología. Entonces siervo, para muchos ahora, si yo le digo siervo es esclavo.
Siervo es alguien que le sirve a un rey, a un señor todopoderoso. Ese es el siervo, ¿verdad? Y hay diferencia entre siervos y entre pueblo. Los siervos eran aquellos que le servían al rey, siervos del rey. Y estaba el pueblo en general. Entonces era un puesto especial en un reino. Entonces el rey tenía a sus siervos. Y por darles un ejemplo rápido y breve, un eunuco era un siervo del rey. El eunuco lo que hacía era cuidaba el harén del rey. Y su trabajo precisamente era ser el cuidador de las mujeres que tenía el rey. En ese tiempo así era. Entonces el eunuco era un siervo del rey. Y cuando nosotros somos siervos, dejamos de tener voluntad propia. Imagínense qué poderosa esa palabra. Dejamos de tener voluntad propia. Quiere decir que yo ya no voy a ser, cuando vengo a ser siervo del Señor, yo dejo de tener voluntad. ¿Por qué? Porque yo me someto a la voluntad del Señor. Gloria a Dios por eso. Yo me someto a la voluntad del Señor, entonces yo soy siervo del Señor, porque yo comprendo que Él es mi supremo poderoso. Yo entiendo que Él es mi rey, y el rey es lo todo. Lo quiero traer a esa época y que en su mente pueda usted hacer esa escena. Y dice que cuando llegaba el rey David o llegaba cualquier rey, usted va a leer en la Biblia, automáticamente las personas que estaban en su presencia se postraban, dice, rostro en tierra. ¿En señal de qué? De sumisión. Y David, cuando sentía la presencia del Señor, ¿qué hacía? Se postraba rostro en tierra. Y cuando fue llamado Moisés allá a esa zarza, ¿qué hizo? Postró su rostro en tierra. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque entonces nosotros reconocemos espiritualmente y físicamente que hay un poder superior que está obrando delante de nosotros. Y qué honra y qué gozo es el que a nosotros nos puedan llamar siervos. Siervos de Dios. No siervos del hombre X, la mujer X, no. Siervos de Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por nuestras vidas, porque nosotros podemos servirle en su propósito y en su llamamiento. Entonces, queridos hermanos, ser siervo no es una palabra que se pueda decir solo por decir. Siervo es algo que nosotros tenemos que vivir. Siervo es algo que yo tengo que sentir en mi corazón y saber que ser siervo es precisamente por la gracia de Dios cuando dio a su único hijo para que muriera por nosotros. Eso me convierte a mí en siervo de Dios. Y eso me convierte en que yo pueda asumir las asignaciones y a lo que el Señor me manda. Le ponía el ejemplo del eunuco. Entonces, ¿cuál era la asignación del eunuco? Cuidar a las mujeres del rey. Ay, de aquella mujer que estuviera pasadita de kilos, me imagino, o que no estuviera bien vestida cuando el rey lo llamara, porque ¿qué le pasaba al eunuco? Lo mataban. En el libro de David podemos ver cómo uno de los siervos del rey Nabucodonosor era el encargado del alimento de toda la corte. Y este eunuco le dice a Daniel, el rey dice que coman ustedes de lo que él come. Y viene Daniel y le dice, no, le dice, déjanos que nosotros comamos nuestras verduras, que nos alimentemos con agua y con verduras, como lo hacíamos en nuestra tierra. ¿Y qué le responde este siervo de Nabucodonosor? Le dice, es que no puedo hacer eso porque si mi rey ve que ustedes no están bien, me va a matar. La diferencia, queridos hermanos, entre el siervo carnal y el siervo que le sirve espiritualmente al Señor es que nosotros como siervos del Señor no vamos a tener esa pena capital, porque el Señor es amor, porque el Señor es paciente, porque el Señor tiene misericordia de nosotros, y aunque nosotros nos desviemos, Él siempre nos va a llamar
al camino correcto a través de sus lazos de amor. Entonces, hermanos, yo estoy gozoso por ser siervo del Señor Jesucristo y por someterme a su voluntad, aunque a veces es difícil creerlo y aunque a veces es difícil comprender eso. Mire, platicaba con un hermano no hace mucho y me dice, mire hermano, yo no sé, yo sentía algo en mi corazón, yo tenía un anillo que como me gustaba y me dijo el Señor, ve y regálaselo a ese varón. Yo dije, no, estos son pensamientos del enemigo, dijo. Y siguió el servicio, dice. Y ya casi terminando el servicio, ve y regálale el anillo, dice. Y vino él y sus fuerzas, ¿y por qué le pongo este ejemplo? Porque sus fuerzas no fueron mayores que las que el Señor le había mandado hacer. Vino él, se quitó el anillo y le dijo, mira, no sé para qué te va a servir, no sé por qué el Señor me puso esto en mi corazón, pero el Señor dice que para ti es este anillo. Ten. Y en conclusión, queridos hermanos, lo que platicamos nosotros ese día fue cómo nosotros somos obedientes a la voz del Señor. Y gloria a Dios por eso, porque como siervos nosotros podemos entonces escuchar la voluntad de Dios. Podemos nosotros entonces servirle de la manera que Él quiere que nosotros sirvamos. Y vamos a leer unas citas, por favor, de qué es ser siervo. Vamos a leer una cita, nos va a hacer el favor mi esposa de compartirla. En Lucas 17, del 7 al 10, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Queridos hermanos, si nosotros aceptamos el reto de ser siervos de Dios, Él nos va a honrar. No cuando nosotros queramos, sino en su tiempo. El buen siervo debe cumplir unos pasos y los pasos son los siguientes. Uno de los pasos importantes que el siervo debe tener es la responsabilidad de siervo. Esto quiere decir cumplir con su deber de siervo. Cumplir con ser obediente. O sea, la obligación del siervo es que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas que el Señor nos pide que hagamos. Entre esas también está la obediencia del siervo. Cumplir fielmente los mandamientos del Señor. O sea, algo que entendí, queridos hermanos, es que no hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos son pecados. La única diferencia, como me lo decía mi pastor, que estaba yo recibiendo esa enseñanza, dice, la única diferencia es que yo no tengo el pecado de matar gente. Yo no tengo el pecado del adulterio. Yo no tengo el pecado de la fornicación. Yo no tengo el pecado, ¿me explico? O sea, todos en determinado momento, una simple mentirita para el Señor es malo, es un pecado. Como también es que usted venga y asesine a una persona, también es pecado. Como que usted venga y robe. Ah, es que yo no robo, no roba, pero es infiel. Entonces, ser obediente, queridos hermanos, es ser obediente en los mandamientos que el Señor nos ha dado. El otro aspecto para ser un buen siervo es la gratitud del siervo, con un corazón agradecido. Nosotros tenemos que agradecerle al Señor por todo lo que nosotros tenemos en esta vida. En el libro, en el Evangelio de Lucas, pues la cita que nos lee mi esposa, para mí eso fue bien revelador, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, pero hoy ya fui a la iglesia y todavía tengo que ir a orar a la casa del hermanito. Ay, todavía me piden que haga esto. Ay, todavía me piden que haga lo otro. Queridos hermanos,
Si nosotros estamos pensando así es porque nosotros aún no tenemos la identidad de siervos del Señor. Porque Lucas es claro y dice, ¿acaso el amo le da las gracias al siervo porque le preparó esto, le hizo lo otro? No, es la responsabilidad del siervo. Él está supeditado a la voluntad del Señor, que es su amo en este caso. Y él lo hace porque es su siervo, lo tiene que hacer de corazón, de gracia. Igual somos nosotros, queridos hermanos. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque nos permite ser sus siervos, porque nos permite estar. Vean, algo importante que se me estaba escapando: cuando tú eres siervo estás en la cercanía. Cuando tú eres siervo, tú hablas con el Rey, tú hablas con tu Señor, tú tienes contacto con Él. Cuando eres siervo, el Señor te va a visitar para ver qué es lo que estás haciendo. Cuando eres siervo, el Señor te va a corregir. ¿Me explico? Cuando tienes la calidad de siervo, queridos hermanos, es porque tú eres y haces un trabajo especial para tu Señor, especial para tu amo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a renegar de lo que el Señor nos manda hacer? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar así, entonces es precisamente donde dice Lucas, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, o sea, nos quedamos solo con lo que teníamos que hacer y no fuimos más allá. Y eso para mí fue revelador y por eso se los estoy compartiendo, porque yo entendí la importancia de que en mi vida uno de los propósitos sean ser siervos del Señor. Señor, como dice la palabra y como dijo Moisés, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Ese es un siervo fiel. O sea, ¿qué quieres que yo haga? Y lo que tú me mandes a hacer, si yo puedo hacer otro poquito más, lo haré. Para que yo no sea un siervo inútil y haga solo lo que tengo que hacer. Y eso cayó en mi vida, queridos hermanos, como algo de mucha revelación. Y por eso todos los días le doy las gracias al Señor por haberme escogido y por haberme llamado. Porque si nosotros no tenemos un corazón agradecido con el Señor, ¿cómo vamos a poder ver su gracia y su gloria en nuestra vida? Vamos a pensar que todo es hecho por nosotros. Vamos a pensar que nos lo ganamos porque somos buenos para nuestro trabajo, porque somos buenos en el estudio, porque somos muy buenos en los negocios. No, queridos hermanos, es la gracia del Señor que nos acompaña. Y esa es la gratitud de siervo que nosotros tenemos que tener. Quiero citar hoy a Charles Spurgeon y dice: algunos cristianos viven de Cristo, pero no están ansiosos de vivir para Él. Qué tremendo, querido hermano. Y se lo voy a repetir, tal vez lo leí muy rápido. Dice: algunos cristianos viven de Cristo, pero no están ansiosos de vivir para Él. Vean qué tremenda palabra. O sea, hoy te invito para que meditemos juntos y digamos: estoy dispuesto, estoy ansioso para vivir para Cristo. Estoy ansioso para ser un discípulo de Cristo. Mi corazón está dispuesto para ser un siervo verdadero de Cristo. Y yo estoy seguro que de ahora en adelante, cuando alguien te diga siervo, yo sé que te vas a acordar de esta palabra del Señor, porque a mí me ha pasado. Cuando a mí me dicen siervo, yo medito en eso, porque ahora yo lo entiendo, ahora fue revelado para mí, ahora yo conozco. Y cuando me dicen siervo, es como que el Señor me está preguntando: ¿eres siervo fiel o eres siervo inútil? Y vean, queridos hermanos, a mí me ha confrontado eso. Cuando alguien me ha dicho siervo del Señor, estoy siendo siervo. Entonces ya medito: yo estoy siendo siervo, no estoy haciendo bien las cosas, estoy siendo obediente, estoy siendo agradecido. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a leer el último aspecto. Y el último aspecto, queridos hermanos, es ser santo. Para definir santidad, dice: la santidad necesitamos ver por lo menos dos acepciones posibles. La primera nos dice que quien es santo es puro, limpio y sin mancha. Esta acepción solo puede aplicarse a Dios,
Pero la segunda acepción, separado con un propósito, aquí estamos ya viendo el propósito de ser santo, es la que se aplica a nosotros. Fuimos tomados entre el resto de los pecadores con un propósito muy especial: ser los que llevan las buenas nuevas de la salvación a todo el mundo, los que representan a Dios aquí en la tierra. Vean qué hermosa palabra. Y vamos a dar las citas de lo que significa en la Biblia que nosotros seamos santos. En 2 Timoteo 1:9, en la Nueva Versión Internacional, dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes de comienzo del tiempo. En Romanos 6:22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. En 1 de Pedro 1, del 14 al 16, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien nos eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Amén. Amén, queridos hermanos. Y con esto concluimos. ¿Qué es ser santo? Santo, queridos hermanos, es decirle no al pecado. Es ya no pecar más, como Jesús le dijo a aquella mujer: tus pecados han sido perdonados, vete, pero no peques más. Nosotros tenemos ese compromiso y ese llamado, y ese es uno de los 5 propósitos que yo puedo encontrar en la Biblia: el ser yo santo. Y como bien lo dice el apóstol Pedro en la cita que lee mi esposa, ¿verdad? Él dice: dejemos de vivir como lo hacíamos antes, con el fin de satisfacer nuestros propios deseos. Antes lo hacíamos por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Y queridos hermanos, esa es parte de la identidad. Entonces, como conclusión, como pudimos apreciar en esta mañana, tenemos estos aspectos que debemos alcanzar en nuestra vida de cristiano, y con ello cumplir con el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es difícil y requiere sacrificio, pero la Escritura es clara, y a través de la oración y la búsqueda constante de la dirección del Padre, podremos alcanzar cada uno de los aspectos que nos hacen ser hombres y mujeres con propósitos. Queridos hermanos, nos llenamos de gozo por poder llevar esta palabra y por poder terminar con esta enseñanza. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Esperamos y nos gozamos grandemente con que el Señor hable a sus corazones, con que el Señor toque su corazón, y que por favor se unan a nosotros en una cadena de oración esta semana, y que puedan ustedes tomar un lápiz y un papel y anotar ahí en ese lápiz y en ese papel, que podamos anotar el nombre de alguna persona que ustedes quieren que llegue a los pies de Cristo. Anoten el nombre de algún familiar, de algún amigo, de algún compañero de trabajo que usted quiere que el Señor ablande su corazón y que Él conozca al Señor. Y ore por Él esta semana. Ore todos los días, aunque sea solo un nombre. Y en el tiempo que usted tenga de oración, querido hermano, interceda por Él. El Señor va a escuchar la oración de los justos, y en su tiempo esta persona va a ser llamado, y yo estoy seguro que el Señor le va a mostrar a usted cómo Él tuvo misericordia y lo va a llamar. Puede ser que nadie esté orando por esta persona, entonces usted va a ser el primero que se va a poner a la brecha, y lo va a hacer por amor a aquellos que no conocen del Señor, como lo hicimos nosotros alguna vez en nuestras vidas. Y queremos concluir precisamente, antes de terminar nuestro tiempo, con este verso de Levítico 11:45, y dice: yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios.
Sean pues santos, porque yo soy santo. El Señor nos ha sacado a nosotros de esa tierra de desesperanza, de esa tierra de aflicción, de esa tierra de angustia. Y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, seamos santos porque Él es santo. Quiero que nos acompañen, queridos hermanos, en esta oración. Gracias, Angélica Rivera, por estar conectados. Eleonora, Chiqui, muchas gracias por conectarse. Gracias por escuchar este mensaje. También a Marlon, muchísimas gracias. Cristina Hernández, Dios te bendiga por tu mensaje, por tu saludo, querido amado hermano Luis. Gracias también. Gracias por estar al tanto siempre de este ministerio y de esta palabra. Por favor, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a orarle al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias porque nuevamente nos has permitido llevar tu palabra, Señor, a los hogares, a los corazones de todos aquellos que están dispuestos a recibirlo. Señor, hoy oramos por todos aquellos que aún no conocen a tu Hijo amado Jesucristo y que tienen el deseo, Señor, de que su vida cambie. Hoy te pedimos, Señor, que nos utilices a cada uno de nosotros, los que hemos llegado a tus brazos de amor, los que hemos estado, Señor, en la presencia tuya, en el trono de la gracia. Hoy te pedimos que nos uses como esos mecanismos que lleven la palabra del Señor a aquellos que no le conocen todavía. Te pedimos que obres en nosotros estos 5 aspectos, Señor, que hemos visto en estas 2 semanas. Te pedimos que nos hagas mayordomos, Señor, de tu reino. Te pedimos que nos hagas sacerdotes, Padre. Te pedimos que seamos nosotros unos buenos discípulos, unos buenos siervos, Señor, y sobre todo que nos puedas permitir ser santos en este mundo. Oramos, Señor, por todos aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que siguen padeciendo en el norte del país, en el suroccidente, Señor. Oramos por esas familias que perdieron seres amados. Oramos por aquellos que han perdido cosechas, han perdido ganado, han perdido tierra, han perdido casas, Señor. Oramos por los que están en los albergues. Oramos para que tu mano misericordiosa proteja a esta tierra hermosa de Guatemala, Señor. Hoy oramos para que tu misericordia nos alcance todos los días. Oramos para que tú pongas el querer como el hacer en nuestros corazones y nosotros podamos ayudar a aquellos que están necesitados, Padre Celestial. Hoy te pedimos, mi Señor, que en la angustia, en la aflicción, tú seas nuestro oportuno socorro, Padre Celestial. Tu palabra dice que tú tienes planes de bien y no de mal para tus hijos. Te pedimos que nuestros ojos lo puedan ver. Hoy oramos, Señor, para que esos corazones endurecidos, Señor, sean ablandados en el nombre de Jesús. Hoy oramos por todos aquellos que están en hospitales, Señor, padeciendo una enfermedad, de los que están en su casa, Señor, padeciendo una enfermedad. Hoy oramos por ellos y nos unimos en un mismo sentir para que tu voluntad y tu poder de sanación obre en aquellos, Señor, a los que tú has elegido y a los que tú vas a llevar ese milagro de salud. Te pedimos, Padre, también por todas aquellas mujeres que han quedado viudas, por todos los niños que han quedado huérfanos, Señor, que nos des las fuerzas, que nos des la estrategia, que nos des, Señor, el recurso para poder ayudarlos en algo, Padre Celestial. Te pedimos por nuestra nación, para que tú, Señor, guíes los caminos de este pueblo que te ama. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos hasta el próximo sábado. Que Dios les bendiga.